¿Cuál es el balance de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al país? ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos retornados? ¿Qué hace falta para fortalecer la democracia? Esto y más hablamos con dos embajadores, Stephen McFarland y Luis Fernando Andrade Falla. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y esta ha sido una semana triste en el país debido a la pérdida de manera trágica de decenas de vidas en este fatal accidente de tránsito. Nuestra solidaridad para los familiares de las víctimas. Y hoy quiero contarles que nos acompañan dos embajadores. Se trata de Stephen McFarland, él ha sido embajador de Estados Unidos en Guatemala, y Luis Fernando Andrade Falla. Él ha sido embajador de Guatemala en el extranjero y también ex vicecanciller. A ambos, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? Gracias, Alejandra. Es un gusto saludar al embajador McFarland. Okay. Muchas gracias, Alejandra. Y muchas gracias. Qué placer estar con usted y con el embajador Andrade. Y precisamente lo que sucedió esta semana, este trágico accidente que nos tiene de luto, es una estampa de la realidad del país. Una realidad de la que año con año tratan de escapar miles de guatemaltecos al migrar hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Y hace unos días, ustedes recordarán, estuvo de visita en Guatemala el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y uno de los acuerdos alcanzados es que se incrementa la deportación de guatemaltecos en un 40%. En ese sentido, ¿qué podemos esperar si no se actúa pronto para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos? Embajador McFarland. Sí, efectivamente el secretario Rubio creo que tuvo una visita muy positiva, muy fructífera, tanto para Estados Unidos como también para Guatemala. Y es cierto que uno de los puntos más importantes fue el acuerdo de recibir a más lo que Estados Unidos llama deportados y lo que Guatemala llama retornados. Y yo creo que el reto para Guatemala es no solamente ver cómo pueden recibir más retornados y también incorporarlos productivamente, ¿no? Si hay posibilidades. Y lo que usted dice es qué se puede hacer para reducir la necesidad de que tanta gente tenga que migrar a los Estados Unidos. Y yo creo que eso requiere algunas reformas y no solamente políticas económicas y sociales, sino también una reforma en la manera de pensar en el país para que haya más oportunidades para todos y no solamente para algunos. Embajador Andrade, además de reformas, ¿qué otros elementos agregaría usted? Primero, solidarizarme, Alejandra, en la introducción suya del accidente muy lamentable. Como usted dice, miles de gente se movilizan en el país en transportes que ahora se pone evidencia que no tienen, digamos, las regulaciones, el cuidado y refleja que hay que hacer reformas en ese sentido. También refleja lo del tema migratorio, que no es nuevo, tiene ya 30 años mucha gente busca el sueño americano. Y se han establecido allá con mucho éxito en todos los Estados Unidos. Es impresionante. Y no solo son de Guatemala, es de América Latina, es del África y es del Asia. Y estamos hablando de millones, se estiman, porque son estimaciones hasta de 20 millones de migrantes en los Estados Unidos, todos en algunas condiciones irregulares, le llamamos nosotros,
Eh, pero la llegada del presidente Trump, porque es un tema que se ha venido tratando de forma bipartidista, pero no en una forma, ¿qué le diría yo? Una solución. Entonces el presidente Trump convence y el electorado lo respalda en buscar esa repatriación o tratar de regresar, porque hay un vínculo con la violencia. Él señala a los migrantes, no enfatiza lo productivo, el aporte a la economía de los Estados Unidos y a los temas del narcotráfico y la violencia. Entonces, Guatemala se ha beneficiado de las remesas que nuestros connacionales envían, que es un porcentaje, yo le diría mínimo, comparado con que ellos ganan, porque los salarios son como 3, 4 veces más de lo que ganan aquí. Entonces sí hay un bienestar, una superación para aquellos que logran llegar. Y eso se ha manejado por varias generaciones. Hay familias que ya están allá. Entonces la llegada del presidente Trump crea una sensación, y es lo que ya está haciendo, de que ese modelo ya se está agotando. Ya no podemos nosotros depender de la migración a través de remesas, tampoco los Estados Unidos, del nuevo gobierno. Entonces se hace un planteamiento hacia adentro. ¿Qué podemos hacer más allá de lo que hemos venido intentando, que no ha solucionado? Entonces yo sí coincido de que es el momento a nivel interno de poder buscar cambios, reformas, le llama el embajador McFarland. Pero es una sociedad muy polarizada, entonces cuestan los consensos, el sistema político tampoco tiene una prioridad en la atracción de inversiones, porque al final el gobierno tiene que, o el Estado, facilitar las inversiones nacionales y extranjeras con credibilidad, que haya un Estado de Derecho. Pero hemos estado internamente en unas pugnas, como en un círculo vicioso, y eso afecta a poder llegar a aterrizar en una agenda de largo plazo que crean confianza y salir de este sistema donde se habla mucho de reformas o de necesidad de cambios, pero no se traducen en resultados. Embajador McFarland, usted ha hecho un balance de la visita del secretario Rubio al país. ¿Cuáles serían los puntos que destaca y en los que hay que poner atención? Varios puntos. Bueno, primero que los representantes de los dos países llegaron a un acuerdo bastante rápido, sin drama, sin aparente presión, para recibir a más retornados y para recibir a retornados de terceros países, no necesariamente para quedarse en Guatemala, sino para como el primer paso en su regreso a sus países de origen. Yo creo que ese es un punto importante, pero sería un error solamente concentrarse en ese punto. Yo creo que también el acuerdo sobre una mayor cooperación contra el narcotráfico y el crimen transnacional, yo creo que es muy importante. Creo que el acuerdo sobre el interés de los Estados Unidos a través del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, el Army Corps of Engineers, para tratar de ver cómo se podría mejorar y desarrollar los puertos de Guatemala y otras obras de infraestructura, es un punto muy importante para Guatemala. Primero en términos de infraestructura y segundo porque estos son obras de infraestructura que tradicionalmente en Guatemala lamentablemente han sido muy afectadas por la corrupción. Entonces, eso. Y por último, no el último en importancia, pero el punto final, diría yo, sería francamente, el espaldarazo que le dio el secretario Rubio al presidente Arevalo y a la institucionalidad democrática de Guatemala. Y por supuesto hay que recordar que siendo senador, Marco Rubio jugó un papel importante en un momento crítico cuando emitió una declaración sobre la necesidad de respetar que Bernardo Arevalo
asumiera la presidencia en enero del 2024. Esos serían, creo que, los puntos desde mi perspectiva más relevantes. Y quizás decir que yo creo que para Marco Rubio, yo creo que la escala que hizo en Guatemala que fue quizás de las mejores de su visita en términos de lo que se acordó y el contexto general digamos, de tranquilidad y amistad entre los dos gobiernos. Tomando en cuenta lo que dice el embajador McFarland, embajador Andrade, ¿usted observa una relación más sólida entre el gobierno de Guatemala y el de Estados Unidos, contrario a lo que se esperaba o algunos grupos esperaban? Mire, la relación bilateral es parte de un contexto regional. No podemos abstraernos. Las medidas que están tomando en México de movilizar, porque son negociaciones en las que Guatemala no tiene espacio de planteamientos. Cuando el gobierno de la presidenta de México se compromete a movilizar tropas élite a la frontera norte, no sé si descuidan un poco la frontera sur, pero hay un interés de bloquear los corredores de los migrantes. Entonces aquí, dentro de ese contexto regional donde está la migración, el narcotráfico, Guatemala se inserta como parte de ese corredor y por eso también los compromisos fronterizos con Honduras, con El Salvador. Entonces, los corredores que han servido de tránsito por años van a ser bloqueados, va a haber mayor control. Entonces, Guatemala va a tener, no solo es el problema de los retornados, sino que ya va a ser difícil que regresen, porque siempre ha sido de que regresan y vuelven a irse, hay un círculo. Pero ya la decisión de bloquear la frontera propiamente, de mandar militares de Estados Unidos a su propia frontera, declarar terroristas a los carteles, ya tiene otro nivel. Entonces sí va a haber un embudo. Todos los que van a regresar ya no van a poder, digamos, intentar. Entonces se va a volver un asunto interno de cómo generar empleo, cómo generar, digamos, estabilidad económica, cómo confianza. Lo que me llama la atención del secretario Rubio, que él es proempresarial, digamos, por ser republicanos, ellos enfatizan mucho el rol de las inversiones, no tanto del Estado. Entonces sí hay un compromiso de una visita a Washington de seguimiento, pero eso tiene que comprometer a las dos partes, al gobierno y al sector privado, porque es un esfuerzo conjunto, no es solo el gobierno. Entonces, sí cambia, digamos, la relación bilateral donde entra el sector privado con un rol más protagónico. ¿Hay un desafío ahí? Sí, porque no necesariamente se hablan, pero no realmente llegan a acuerdos. Por eso los temas de infraestructura recurren al cuerpo de ingenieros, que es una medida, digamos, extrema, pues, porque no es normal que el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, que es muy calificado, y creo que fue un requerimiento así de último recurso del gobierno de Guatemala. Pero eso representa la debilidad interna que tenemos en esa materia. Es decir, estamos sobrepasados. Entonces, esta relación bilateral con la administración Trump no es igual a la de la administración Biden. En la diplomacia, el secretario Rubio es una persona que maneja muy bien los términos, la semántica de las palabras. Y tiene mucha experiencia en eso. Y él está alineado a la Casa Blanca. Todo el gabinete del presidente responde a los lineamientos de él y él se involucra en todos los temas. Entonces, el caso de Guatemala es un alineamiento a una agenda regional. Nos toca responder a lo que ellos piden. Y obviamente somos aliados, amigos y socios. El asunto es que el gobierno tenga la capacidad, la efectividad de las respuestas. Y luego con el sector privado sí tiene que haber una negociación más profunda, más estrategia, más comprometida de ambas partes para poder responder a estos desafíos. Embajador McFarland, ¿usted coincide con el embajador Andrade en cuanto a que es una agenda regional o usted cree que Guatemala lleva su propia agenda? ¿Cómo sería eso? Mira, yo creo que el embajador Andrade tiene razón, que hay que entender muy bien
cómo está conectado Guatemala a lo que está pasando en México, lo que pasa en otros países de la región. Sin embargo, me parece que teniendo en común muchos de los problemas y teniendo, como lo tiene toda la razón el embajador Andrade, que si México, por ejemplo, logra tener un mayor control sobre los carteles, uno de los efectos inmediatos puede ser que el problema surja más bien hacia el sur, en Guatemala. Pero lo que también me parece interesante con el gobierno de Trump es que hay, digamos, las relaciones de Estados Unidos con cada uno de los países de la región, comenzando con México hasta Panamá, tiene sus propias características. Y dentro de ese espectro, yo creo que los países que tienen la mejor relación actualmente con el gobierno de Trump son El Salvador y Guatemala. Y Guatemala creo que el gobierno está, no solamente está, sino desde que asumió funciones, realmente se ha cuidado muy bien en tener relaciones, tener contactos con los dos partidos en los Estados Unidos y de tratar de mejorar la cooperación en los temas de lucha contra el narcotráfico y la migración. No es cuestión del último mes, sino de los últimos 12 meses. En cuanto a lo que hay que hacer en el futuro, sí, el sector privado, de acuerdo con el embajador Andrade, tiene un gran rol y una gran responsabilidad. Creo que uno de los problemas, el gobierno, este gobierno hereda un Estado o una rama ejecutiva bastante debilitada, sobre todo por los últimos 12 años de gobiernos con cada vez más corrupción. Y está muy claro que el Estado está dividido. Está por un lado el Ejecutivo y está por otro lado el Ministerio Público y sus aliados, que tienen otra visión de un Estado. Y diría yo que es una visión que no encaja bien para nada con lo que el nuevo gobierno de Estados Unidos le está proponiendo al gobierno de Guatemala. ¿Por qué no encaja, embajador? Me parece que ese grupo, me parece que por ahora están tratando de sobrevivir, de mantener su control sobre el Ministerio Público más allá del 2026, cuando termine el periodo de la actual fiscal general, mantener el peso que tiene en el Poder Judicial para protegerse y para ser como base de su poder político. Pero volviendo a lo que usted mencionó al principio, ¿qué se puede hacer para que los guatemaltecos no tengan necesariamente que emigrar hacia los Estados Unidos? Yo creo que un Estado cuyo objetivo máximo es proteger y enriquecer a sus miembros no es el tipo de Estado que pueda introducir esas reformas necesarias. Yo creo que más bien la corrupción ha sido como un enorme impuesto sobre el pueblo guatemalteco que hay que sacarlo. Embajador Andrade, en ese contexto, en el contexto país y esa pelea interna, llamémoslo así, que se ha dado y la demanda de justicia de la población por esclarecer los casos de corrupción, entonces le planteo de nuevo, ¿en dónde
podría estar la debilidad con la relación hacia el gobierno de Estados Unidos si no se corrige ese problema en el país? ¿Cuáles son las amenazas? Mire, los desafíos son nuestros. Varias administraciones han intentado de diferente forma colaborar en función de mejorar la institucionalidad democrática. Pero las fórmulas no han tenido éxito. Inclusive han habido programas para evitar que la gente migre y han hecho un trabajo, y la AID también ha colaborado, pero digamos en el caso de Guatemala, en vez de facilitar los diálogos internos, seguimos en una polarización. Y cada gobierno de los Estados Unidos le da un toque distinto. No hay continuidad en esta relación, digamos, en términos de resultados. El presidente Trump ahora viene y suspende la ayuda de la AID, que era un brazo, digamos, que tienen las embajadas de apoyo en ciertos programas. Entonces, eso nos obliga a lo interno. Todavía tenemos que asumir mayor responsabilidad en nuestro propio destino. Hemos estado siempre dependientes de una colaboración internacional, y esto no es de ahora. Desde el proceso de paz, que se pidió la ayuda de un mediador de Naciones Unidas. Después vino y el embajador McFarland ha vivido mucho tiempo en Guatemala y es de los pocos embajadores de Estados Unidos que mantiene un interés en el país. Yo eso lo aprecio, porque no todos, digamos, cumplen su misión o los asignan a otros lugares, pero ya no siguen de cerca el caso de Guatemala. Entonces, después de Minugua vino la CICIG. Entonces, siempre ha habido un interés extranjero o internacional o de Naciones Unidas para cooperar con Guatemala. Pero el saldo es que nosotros mismos, los actores nacionales, no llegan a tener una agenda de consenso, de proyección de futuro. Y luego los gobiernos corruptos. La corrupción se ha vuelto, sobre todo en algunos esquemas que sí la CICIG sí reveló, una dimensión corrupta que los que participamos en el 2015 en las calles, en las plazas, me tocó estar en la Universidad Landívar y también escribí en el periódico, sí realmente llegó a un punto donde la gente se indignó. Eso es histórico. Entonces sí hay un esfuerzo que, a la luz de lo que está pasando ahorita con la administración Trump, que tiene sus prioridades, tiene su agenda bilateral y regional, y aquí voy a ser propositivo. El sector privado tiene ahorita una gran oportunidad de incidir en una dinámica interna de cogobierno, inclusive de un cogobierno. El gobierno del presidente Arévalo tiene que aceptar una realidad. La realidad es que ellos por sí mismos, con sus equipos propios, después de un año no han tenido, digamos, la destreza, para ponerlo elegantemente, la destreza política de poder proyectar una agenda de gobernabilidad. Entonces hay mucho desgaste. Entonces el sector privado con la agenda de Trump y que los quieren recibir en Washington, porque no pueden llegar el gobierno por un lado a decir una cosa, el sector privado por la otra, porque sí, la credibilidad de esta oportunidad se va a perder. Yo esperaría a futuro de que el primer paso dentro de una retoma de gobernabilidad pasa en la agenda del sector privado con el gobierno. Le voy a interrumpir ahí, embajador Andrade. ¿Y usted cree que hay voluntad de parte del sector privado para llegar a consensos en una agenda en el contexto de los problemas que se han dado, que ya señalaba el embajador McFarland con el tema del Ministerio Público, por ejemplo? Mire, yo creo que sí, el sector privado, digamos, consciente de su rol y de su participación económica en el país, y de su incidencia que tienen, por supuesto que sí, y muy bien organizados. Si se les da un espacio y se llega a un acuerdo, porque en todo hay que llegar a acuerdos, frente a esta oportunidad con los Estados Unidos, y Estados Unidos quiere ir al sector privado. Entonces hay como ciertos condicionamientos que facilitarían esto. Y luego esperar ampliar ese acuerdo a otros sectores políticos, sectores sociales. Si el gobierno tiene la destreza de saber sumar voluntades y aterrizar en cosas programáticas que den confianza, pues está la oportunidad.
Pero eso ya depende de nosotros. Los Estados Unidos verían con mucho interés que llegue una agenda más clara de inversiones, de infraestructura, y que ahí está el BID y están otros mecanismos de cooperación. Está Taiwán, que se le podría sumar a un esfuerzo, una agenda, igual lo que llaman los tigres de Asia, ¿va? Japón, Corea, algo más integrado dentro de esta oportunidad, pero quien va a liderarlo es el gobierno, es el presidente Arévalo, y todo gira alrededor de eso. Embajador McFarland, ¿cómo se puede generar confianza si horas después, tan solo horas de retirarse del país, el secretario de Estado Marco Rubio, llegar a los acuerdos que anuncia, dar ese espaldarazo y esa felicitación al presidente por su lucha para defender la democracia, pues sale un ministerio público con una denuncia en contra del presidente Arévalo y su hermano por supuestas reuniones con China? ¿Cómo se puede generar confianza de esa manera? Bueno, no se puede, Alejandra. Pero creo que eso no es una sorpresa. O sea, yo creo que muchos de nosotros sabíamos desde hace 13 meses que el hecho de que Arévalo hubiera asumido, hubiera tomado la posesión, no era el fin de un conflicto, sino su transformación en otro tipo de conflicto, un poco más político. Y yo creo que la fiscal general y sus aliados, lo que algunos han llamado el pacto de corruptos, otros la ultraderecha, yo diría que yo no lo llamaría una oposición, porque creo que una oposición es algo natural en cualquier país, pero es una oposición que juega dentro de las reglas compartidas. Yo creo que podemos esperar más ataques de la fiscal general hacia el Ejecutivo, porque están cada vez más preocupados de que el presidente Arévalo pueda escoger a un fiscal general independiente. Y yo creo que, espero que el presidente pueda hacer eso, pero el pacto va a hacer cualquier cosa para evitar eso, y eso incluye tratar de perseguir penalmente a gente de su gobierno, a candidatos. Hemos visto un candidato en la lista para el Colegio de Abogados que fue detenido. Va a haber más cosas así. Y yo creo que ahí es preciso que el sector privado, sobre todo el CACIF, se pronuncie. Yo creo que sí tienen, el CACIF, por ejemplo, sí tiene cierto poder, sí tiene cierta responsabilidad, y yo creo que el Ejecutivo ha sido bastante claro en extenderles las manos este último año de gobierno, pero yo creo que el CACIF tiene que tomar una decisión y les va a costar, porque yo conozco a varios de ellos, tengo amistad con varios de ellos, y el embajador Andrade los conoce aún mejor, mucho mejor que yo, pero tienen ciertos temores. Y yo creo que el problema es que van a estar en una situación donde tratar de mantenerse neutrales o de no comprometerse va a ser contraproductivo para ellos y también para todo el país. Para dejarle más claro a la audiencia, embajador McFarland, ¿en qué sentido tendría que girar esa decisión que usted está mencionando? Yo creo que específicamente tendrían que, si hay un conflicto entre el presidente y el ejecutivo, por un lado, y la fiscal general, por otro lado, yo creo que tienen que entender que esto no es
no es, digamos, un conflicto de personalidades. Esto es un conflicto de principios y es un conflicto entre propuestas de país y tienen que decidir cuál propuesta de país quieren identificarse. Usted dice Con salir más públicamente y corrupción y marcar una más de lo posición al mismo, respecto. deberían fijar una posición sobre eso, sí. Embajador Andrade, ¿usted cree que el sector privado, de acuerdo a lo que usted conoce y que ha dicho el embajador McFarland, estaría dispuesto a fijar una posición de esa manera para seguir adelante y buscar ya una agenda en común que usted propone? Mire, el secretario Rubio habló de la institucionalidad democrática. No es solo el Ejecutivo. Cuando uno habla de la institucionalidad, está el Congreso, está el organismo judicial, está la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos. Hay toda una institucionalidad democrática, de pesos y contrapesos. Cuando se dan estas situaciones de conflictividad, pues esa institucionalidad democrática es la que tiene que funcionar. El sector privado tiene un rol dentro de una agenda de inversiones, de desarrollo, de condiciones para poder seguir creciendo y facilitar. El tema de la política interna es un arma de dos filos, sobre todo cuando se habla de la institucionalidad propia democrática. Yo lo que he sugerido, pero el gobierno, y desde que ellos ganan la elección, que no es nuevo, hay cierta, ¿cómo le diría yo? Renuencia, por no decir tosudez, que es lo que he expresado yo en algunas, de abrirse a que ellos no estén solos en una lucha, sino que abrirse a que es un esfuerzo de todos los sectores importantes, no solo del sector privado, la academia, las universidades, pero no han logrado sumar esfuerzos ni voluntades. Entonces no es una responsabilidad única del sector. El sector privado está colaborando, se dialogan hasta donde yo sé, hay una agenda, hay propuestas y hay preocupación porque los temas de los puertos, las carreteras, los costos logísticos, hay toda una serie de situaciones que les afecta directamente a todos. Entonces sí, el diálogo es fundamental como agenda de país, pero tiene su riesgo meterse a una conflictividad donde tiene que ver la institucionalidad democrática. Embajador McFarland, ¿usted cree que están dadas las condiciones para ese diálogo? Para un diálogo ¿entre quiénes? Entre el sector privado y el gobierno. ¿O usted cree que definitivamente lo principal es que fije una postura, como lo propuso anteriormente el sector privado? Mire, desde luego existe el diálogo. Creo que eso es algo positivo. Habla bien tanto del Ejecutivo como del sector privado. Ha habido un diálogo continuo, creo yo, en el primer año del gobierno del presidente Arevalo. Miembros del sector privado, de CACIF, hasta acompañaron al presidente en sus reuniones el año pasado en Nueva York con grandes compañías norteamericanas. Eso es un excelente mensaje. Yo creo que lo que hay que hacer es no solamente mantener, sino intensificar el diálogo, pero entender que el diálogo es algo que sirve para plantear cosas y tomar decisiones. Y yo creo que en este momento, donde los aliados de la fiscal general han señalado que no quieren que el presidente pueda reemplazar a la actual fiscal con alguien independiente. Hay que entender ese sendero conduce inevitablemente a la inestabilidad, a la ingobernabilidad, cosas que no son buenas para el sector privado. Entonces, yo creo que es continuar el diálogo, pero comenzar a tomar decisiones consecuentes con los resultados de ese diálogo.
Embajador McFarland, pongamos sobre la mesa temas sensibles que algunas personas, y ya que usted mencionó específicamente aliados de la fiscal general, esperaban o anunciaban que podrían pasar una vez tomado posesión Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Era, por ejemplo, el tema de las visas, el retiro de sanciones, y el secretario Rubio fue muy claro en su visita a Guatemala y dijo que no había cambios al respecto. ¿Cómo afecta eso en los planes que tenían estos grupos, pero por otro lado, en buscar consensos y diálogo para una agenda común? Creo que sí, creo que el secretario Rubio que no había cambios, por lo menos por ahora. Entonces yo lo que entendí de su mensaje es que no estaba diciendo que no pudiera haber cambios. Desde luego no está diciendo que vaya a haber cambios. Un poco veremos. Y yo creo que las sanciones están bien merecidas. Por supuesto, yo creo que las sanciones siempre se pueden levantar si hay una buena razón política para hacerlo. Y así que creo que ¿Cuál podría ser una buena razón política, según usted? Y aquí estamos, bueno, estoy hablando hipotéticamente y por supuesto como alguien que no representa al gobierno del presidente Trump. Pero yo creo que si hubiera, por ejemplo, la posibilidad de asegurar un proceso legal, limpio, transparente de selección para reemplazar a la fiscal general, yo creo que en ese contexto se podría pensar en levantar algunas de las sanciones. Pero eso, yo creo que uno tiene que ver esta situación para tratar de recuperar la independencia, la idoneidad del Ministerio Público y del sistema judicial, casi como un acuerdo de paz, donde no es cuestión de simplemente castigar al adversario, sino tratar de llegar a una nueva realidad mejor y dejarla en condiciones para que se pueda, para que sea sostenible. Embajador Andrade, ¿cómo ve usted ese escenario? ¿Lo ve como una pieza en el tablero? Mire, hay que digamos, ver los antecedentes. Cuando estaba la fiscal Thelma Aldana, pues hubo un blindaje para no removerla, hubo cambios de leyes y por eso es que se hace difícil quitar para el gobierno, pues quitar a la actual fiscal. Pero se dio en circunstancias donde se vuelve todo casuístico. Y esos vaivenes afectan la proyección del país. Por ejemplo, el grupo Semilla quiso, digamos, peleó por restituir su legalidad y hizo unas negociaciones donde inclusive modificaron un artículo de la ley contra el crimen organizado. Es decir, también hay responsabilidades en historia como precedentes o como antecedentes que tienen que servir para el futuro. Y tener un poco de humildad, decir, bueno, cometimos errores que dan pauta a esto. Entonces hay gente que quiere cambiar la ley del Ministerio Público, el gobierno presentó el asunto, entonces ahí entra en juego la institucionalidad democrática en el Congreso. Y ahí los diputados son los que discuten si se aprueba o no, ni siquiera lo han llevado a discusión. Entonces hay un círculo aquí vicioso, confrontado, pero que inicia de parte de que era... Los Estados Unidos han jugado, sobre todo en embajadores anteriores, que también, como decía alguien, entre broma y en serio, instrucciones en inglés, grave error lo que pasó en el pasado. Entonces hay que tener cierta humildad en que
se cometieron ciertos errores, que todavía hay heridas y hay secuelas y hubo modificación de leyes. Entonces, lo que necesitamos los guatemaltecos, Alejandra, es buscar fórmulas dentro de la institucionalidad democráticas, que es lo que dijo el secretario Rubio. Nadie puede imponerse, ni el Ejecutivo se puede imponer, ni el Congreso se puede imponer al Ejecutivo, ni ahorita hay una sensación que obliga, lo que el embajador Pero embajador Andrade, ¿cómo se pueden buscar fórmulas democráticas cuando una de las piezas no respeta precisamente la democracia? Mire, aquí lo que yo he observado, y nosotros, digamos, en mi caso, pues peleamos a que se entregara el poder. Es decir, había una elección democrática, el pueblo se manifestó y había que entregarle el poder, y así la población había que respetar la soberanía popular. El ejercicio del poder es otra cosa. Sabiendo la debilidad que el gobierno tenía frente a esta situación que viene desde que pasaron a la segunda vuelta, esto no es nuevo. Pero entonces ahí viene la destreza política. ¿Cómo? Y no lo han hecho, ni lo siguen haciendo, se quedan solos. No tienen el talento de sumar voluntades y llegar a acuerdos en función de una institucionalidad democrática. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Ellos pasaron esta ley, esta propuesta de ley para modificar la ley del Ministerio Público, y el Congreso no reaccionó a eso, que es la parte también que representa la elección popular. No solo es el Ejecutivo, los diputados también son producto de elecciones. Entonces se vuelve un tema muy complejo, Alejandra. No es así de fácil. ¿Quién da el primer paso? Digamos, el embajador McFarland hablaba de acuerdos de paz, pues, trasladando un poco a la situación actual. Esa es una apertura. ¿Qué forma podemos encontrar para desactivar esta insistencia? Porque ya se vuelve obsesivo, y del otro lado también tienen obsesión, ¿verdad? Entonces, y lo que pasa es que pareciera, perdone que lo interrumpa, que si no se supera esto, no se avanza en los otros temas. Por eso es que se aborda y se pone sobre la mesa, ¿no? La visita del secretario Rubio también era una lucha en ese sentido. A ver qué iba a decir el secretario, pues, para ver si beneficiaba a un lado o al otro. Y dije, pero eso, con toda franqueza, Alejandra, como guatemalteco, deja mucho que desear. Y también contra el secretario Rubio, a saber qué le dijeron en esa reunión previa, en una cena privada: mire, fíjese que tal situación, apóyenos en tales temas. La impresión que damos, somos un gobierno muy débil, que hay que estarlo. Bueno, pero ¿será que el secretario Rubio tomaría decisiones a la ligera, no solo por información que le dan en una cena? O sea, ellos tienen más datos. ¿Qué dice el embajador McFarland? Mire, yo creo que el secretario Rubio fue bastante claro en enfatizar la importancia de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de reducir la corrupción. Entonces, yo creo que sobre todo en una primera visita no iba a decir cosas más específicas, pero creo que el mensaje queda muy, muy claro. Mire, yo sé que hay gente, no solamente en Guatemala, sino en otra parte de la región donde yo he vivido, que veían en la victoria del presidente Trump una victoria de alguien que iba a apoyar propuestas para volver al pasado. Y es cierto que la campaña de Trump tocó ciertos temas en los Estados Unidos, vamos a volver a ser grandes, vamos a volver a ser fuertes. Pero yo creo que hay una diferencia entre los latinoamericanos que piensan que la solución a todo es volver al pasado, hace 20 años o 50 años, y la visión del presidente Trump, que todavía se está revelando, pero vamos a mantener ciertos principios, pero estamos mirando hacia un futuro. Estamos haciendo algo distinto a los demócratas, pero no simplemente volver al pasado.
Entonces hay que entender a Rubio en ese sentido. Por eso es que defiende los objetivos de los Estados Unidos a la vez que defiende la importancia de la institucionalidad democrática. En ese sentido, yo creo que el embajador Andrade tiene razón. Yo creo que es bien difícil que el Congreso de Guatemala apruebe la propuesta de ley para que el presidente pueda relevar a la fiscal general. Yo creo que los ojos están puestos en el proceso de Colegio de Abogados de candidatos para escoger en el 2026 al reemplazo de la fiscal general. Pero creo que ahí va a haber mucha pelea. Hemos visto apenas el inicio de la pelea. Y tomando sus palabras, embajador McFarland, ¿cómo hacer para que no se confunda un diálogo de paz, una negociación de paz con negociar impunidad? Bueno, yo creo que eso no es ciencia sino arte. Yo creo que las negociaciones políticas, incluyendo las negociaciones de paz, aquí el embajador Andrade sabe más que yo, requieren tanto el diálogo, nadie está en contra del diálogo, pero también requiere una posición de fuerza. Entonces, lo que mencionó el embajador Andrade de la toma de posesión del presidente Arevalo, él tenía la razón jurídica para asumir, pero todo el mundo sabe que asumió al fin y al cabo por la presión de la ciudadanía, principalmente los pueblos indígenas, y también algo de la presión internacional, pero sobre todo esa presión popular. Entonces, eso es fuerza. Entonces, si hay un cambio en lo que los marxistas llamaban la correlación de fuerzas, hay que ir ajustando el diálogo y ver qué se puede alcanzar y no dejar que lo perfecto sea enemigo de algo que es bastante bueno. Voy con preguntas rápidas en este momento de temas en general, y para ir cerrando este tema que estamos tocando, digamos, otro de los puntos importantes que dejó sobre la mesa el embajador Rubio antes de subirse al avión fue el tema de las extradiciones. Y ahí hay una expectativa, porque no solo se espera que el funcionario estadounidense hablara de extradiciones por tema de narcotráfico, seguridad y demás, sino que también de funcionarios o exfuncionarios corruptos. En ese sentido, ¿cree que es una línea que va a manejar el gobierno estadounidense? Inicio en este caso con el embajador McFarland para ya escuchar al embajador Andrade. Primero hay que señalar que para Estados Unidos es muy importante que exista ese tratado de extradición. Y por supuesto es un tratado que funciona en dos direcciones, no solamente una. No sé si yo dudo que el secretario Rubio tenga ahora mismo una idea de quiénes podrían ser. Me imagino que está pensando más en las personas que están siendo investigadas, que tienen que ver con los carteles de la droga, pero yo creo que es algo donde uno nunca sabe a dónde van a conducir las investigaciones, y por eso es que lamentablemente 2 ex candidatos a la presidencia en Guatemala fueron detenidos, acusados y procesados en los Estados Unidos. Entonces podría ser un arma o digamos un instrumento muy importante. Embajador Andrade, ¿usted cómo ve esa declaración? ¿Cree que tendría que ver más con una agenda regional o iría por el camino que planteamos anteriormente? Mire, es regional. En caso de Honduras también ha habido un presidente que fue señalado y llevado a corte y
El caso de Honduras es un caso muy serio. También la presidenta Xiomara Castro quiso denunciar el tratado de extradición, creo que el gobierno de Biden todavía. También en un exabrupto dijo vamos a prescindir de las bases militares por el tema de las deportaciones. Entonces Honduras es un caso emblemático, como también el caso en Guatemala, pues sí, no era vinculado al narcotráfico, pues, pero por lavado de dinero, pero creo que uno de los casos sí. En el caso de México, por ejemplo, que es la prioridad de los Estados Unidos, es que hubo, digamos, el general Cienfuegos en tiempos del presidente López Obrador, lo capturan en Estados Unidos en un aeropuerto, no sé, fue a Los Ángeles, y hubo unas discusiones y lo regresan, pero se le señalaba de vinculado al narcotráfico. El calificar de terroristas a los carteles le da otra dimensión. Entonces, Estados Unidos, me imagino, manejarán sus listas y sus capacidades de que tienen de inteligencia y de trabajo. Yo veo que la prioridad es con México. Ya están operando con vuelos aparte de Sinaloa, en espacio aéreo internacional, pero ya se ve que, y es noticia, pues no es que sea un secreto. En el caso de México no solo es la negociación de tarifas y de movimiento de tropas, sino también viene el asunto del tema del narcotráfico. Los van a enfrentar, eso es inevitable. Y nosotros también vamos a tener que jugar un rol en ese sentido, y hay cabezas del narcotráfico. Le voy a poner otro ejemplo durante la administración Biden. Tienen al Chapo Guzmán y a uno de los hijos, pero logran una negociación en donde simulan una plática con el Mayo Zambado y lo llevan a Estados Unidos y a espaldas del presidente López Obrador. Eso fue una cosa espectacular, dirigida a las cabezas de los carteles de una forma elegante. Pues es una cosa brillante lo que hicieron. Pero ya viene otra administración, la administración Trump. Ya es otra línea, no es la administración Biden. Entonces aquí vamos a esperar cambios de fondo en el tema de extradiciones y la guerra contra los carteles. Así que sí hay cambios, y obviamente eso que usted menciona, las extradiciones, es parte de esa estrategia. Ahora quiero preguntarles, de las decisiones de política exterior que ha anunciado el presidente Donald Trump en lo que lleva de la presidencia, ¿cuáles son las que más impactan a Guatemala? Embajador Andrade, empecemos con usted ahora. Mire, en temas internacionales, todo está interconectado. Y le voy a poner la última noticia, pues, el acercamiento con el presidente Putin. Ya se hablaron, ya le van a comunicar a Zelensky lo que se acordó. Claro, el precio del petróleo va a empezar a bajar. Ya empezó a ceder un poco. En Medio Oriente, si logran estabilizar y a un acuerdo con el tema de Gaza y desactivar las confrontaciones con Irán, va a bajar también el precio del petróleo. Si a Venezuela no la presionan en estos momentos, entonces todo va a tener la lógica de estabilizar o bajar los precios del petróleo para beneficio de la economía americana y del mundo. En términos de México, por ejemplo, hay los aranceles a los productos, eventualmente productos mexicanos, nos favorece a nosotros si eso se materializa, porque no estamos sujetos a y no somos una amenaza comercial para los Estados Unidos. Ahí hay un nicho que se puede desarrollar. También a nosotros nos conviene que Estados Unidos nos ayude a una relación más simétrica con México. La frontera con México es muy difícil poder exportar. Ellos sí, hay un contrabando enorme de productos mexicanos a Guatemala. Esa frontera que hay ahí en el Usumacinta, ahí pasa de todo. Es decir, hay posibilidades de entenderse con la administración Trump en función de oportunidades en relación con México, sí. En el tema global también. Lo de los carteles sí me preocupa porque nosotros sí no tenemos recursos ni estamos preparados para como está México. Es decir, esa es una batalla muy compleja que sí nos va a afectar, Alejandra. Embajador McFarland, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuáles serían esos lineamientos de política exterior del gobierno estadounidense que afectan directamente a Guatemala? Sí, coincido, o sea, creo que
acierta el embajador Andrade en su análisis. Yo diría, teniendo siempre en contexto, digamos, la visita del secretario Rubio creo que fue una expresión del deseo de una relación muy positiva entre los dos países. Sin embargo, lo que ha hecho el presidente Trump, por supuesto, todo lo que ha hecho y dicho sobre la migración, creo que ahí el mensaje es, él va muy en serio en tratar de deportar a mucha más gente de los Estados Unidos. Sea conveniente para los Estados Unidos económicamente o no, lo va a hacer. Segundo, van a subir los aranceles y eso puede desencadenar efectos económicos negativos, no solo para Estados Unidos, sino para todos los países de la región, incluyendo Guatemala. Diría también el forcejeo entre los Estados Unidos y dos países aliados de los Estados Unidos. En realidad debería mencionar tres: Dinamarca, Canadá, México. Indica que es digamos, una preferencia por los logros en el corto plazo y menos consideración para las alianzas y las relaciones de larga duración. Creo que bien dice el embajador Andrade, el efecto de declarar como terroristas a los miembros de los carteles de drogas. Creo que eso va a tener un impacto más allá de las fronteras de México. Eso afectaría a Guatemala. Yo creo que ahí lo importante sería tratar de ver qué puede hacer Estados Unidos para acompañar a Guatemala ante esa amenaza. Y por fin, yo creo que lo que ha dicho el presidente Trump con respecto a China, entendiendo la presión sobre Panamá, un gobierno también amigo, quiere decir que muchas de las cosas que Estados Unidos hace en esta región los hace como sabiendo que China va a estar ahí tratando de interpretar estos mensajes. Por ejemplo, embajador McFarland, una de las últimas medidas ejecutivas anunciadas por el gobierno de Donald Trump tiene que ver con empresas estadounidenses que operan en el extranjero y el tema de corrupción. ¿Cómo se puede leer eso? Yo lo leo muy mal, porque específicamente lo que hace es suspender las investigaciones y tratar de ver si se modifican las actuales leyes que prohíben que compañías norteamericanas o personas norteamericanas vayan a sobornar a oficiales de otros gobiernos. Y la justificación supuestamente que eso coloca a Estados Unidos en una desventaja. Yo creo que ahí la respuesta debe ser transparentar a través de la inteligencia todos los problemas de otras compañías extranjeras que supuestamente están sobornando a gobiernos extranjeros, en vez de decir a las compañías norteamericanas, está bien si lo haces. Eso me parece que es muy malo y yo creo que no sé por qué, honestamente no sé por qué Trump adoptó esa decisión. ¿Cómo abona eso en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala, tomando en cuenta el contexto en el que estamos? ¿No es un mensaje contradictorio? Precisamente, totalmente contradictorio. Sí, no ayuda. Yo creo que lo único, o sea, el único consuelo es que creo que hay compañías norteamericanas que tienen una visión de largo plazo, que están conscientes del impacto negativo cuando se revelan este tipo de prácticas y que quizás por eso no lo van a hacer.
pero creo que es totalmente contradictorio. Embajador Andrade, ¿qué dice usted sobre esa medida? Pues mire, es una práctica, inclusive dentro de la organización de la OCDE, de evitar los sobornos. Esa es una práctica internacional y aceptada. Yo no sé la decisión de la administración Trump, no conozco el fondo. Digamos, en el texto del documento habla de no afectar la política exterior y los temas de seguridad nacional. No puedo yo profundizar en un tema cuando las propias empresas tienen sus propias políticas, las empresas transnacionales, ellos se cuidan y se cuidan en extremo, y sobre todo las que son públicas, están en la bolsa de valores. O sea, eso no sé qué tanta incidencia pueda tener con lo que ya se practica con las empresas americanas. Para ir concluyendo, embajadores, quisiera pedirles, a manera de encender la luz, como suelo llamar, que dejen ustedes sobre la mesa cuáles son sus recomendaciones para mirar hacia adelante en el país y avanzar en la agenda de los diferentes sectores, por supuesto, pero en esa agenda común, partiendo de los cambios que se puedan generar a partir de los resultados de la visita del secretario Marco Rubio al país. Iniciamos esta vez con el embajador Andrade. Pues mire, yo veo una receptividad del gobierno de los Estados Unidos de oír al sector privado y al gobierno por temas de inversiones en infraestructura críticas y que son fundamentales. Eso puede ser el inicio de un proceso de concertación política, porque en el Congreso se aprobaron leyes que favorecen las inversiones en infraestructura. O sea, no es un asunto aislado. Luego tiene que ver con las municipalidades. Entonces, creo yo que se puede ir ampliando un inicio de un diálogo de entendidos en beneficio del país. Dar una luz, como usted dice, bajo el concepto del embajador McFarland de un acuerdo de paz, pensando en un acercamiento, evitar las tensiones innecesarias, porque sí hay polarización innecesaria. Yo creo que hay una institucionalidad democrática consolidada, con todos los defectos, porque Guatemala no es excepción. Otros países tienen sus problemas institucionalidad democrática. En los Estados Unidos también Trump sufrió ahí y el pueblo americano lo eligió y lo habían condenado en un corte en Nueva York. Es decir, se han visto cosas en todos los países, se ven desafíos, pero tenemos una institucionalidad democrática, yo diría, en términos generales, sólida. El gobierno tiene que liderar un proceso progresivo de entendimientos. El gobierno de Trump ha abierto una puerta. Ojalá que eso se materialice dentro de este proceso, pero sí tiene que haber humildad de parte del gobierno, y especialmente el presidente de la República, de facilitar esta concertación, Alejandro. Embajador McFarland. Sí, coincido con lo que dice el embajador Andrade. Mire, yo creo que la visita del secretario Rubio, o sea, deja como secuela varios acuerdos, y yo creo que ahí lo importante es que tanto el Ejecutivo como el sector privado, como la sociedad civil, se junten, intercambien ideas sobre cómo se puede, o sea, qué se puede hacer para implementar el siguiente paso en esos acuerdos, tanto en utilizar efectivamente el capital humano que viene por los retornados, como qué se puede hacer para luchar contra los carteles de la droga, qué es lo que hace falta de Estados Unidos, qué hay que hacer para romper una red de trasiego de drogas, qué hay que hacer para que tenga éxito esta propuesta francamente inaudita en el contexto de Guatemala, de apoyar la infraestructura, teniendo en cuenta que no solamente la infraestructura desgastada actualmente, sino todos sabemos que ha habido cualquier cantidad de problemas de corrupción que rodean
los puertos y las carreteras. Entonces, ¿qué hay que hacer para que eso no sea un obstáculo? Yo creo que eso sería, hay tantos retos en Guatemala, pero yo creo que eso sería un buen punto para comenzar. Y reitero, sin embargo, que creo que sobre todo el sector privado tiene que entender que están, como dice el señor Musk, en un sitio donde se bifurca el camino. Tienen que decidir qué tipo de país quiere y asumir riesgos y comprometerse. Bien, pues embajador McFarland, muchas gracias. Embajador Andrade, muchas gracias a ambos. Queda el espacio abierto para seguir conversando en una futura ocasión y poner sobre la mesa esos temas de país que son tan importantes para seguir avanzando. Gracias a los dos. Gracias, Alejandra, embajador. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandra. Estimado embajador, amigo, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.